Hey, ¿qué tal a todos, amigos, amiguitas, amistades? Ah, Bienvenidos amigos a un capítulo nuevo del Emicast. Y en el día de hoy, chavales, vamos a tocar un tema bastante controvertido, pero divertido, popular y pues interesante, claro que sí, como todo lo que hacemos en el día de hoy. Y estamos viendo un dibujo de artista arroba popelfocus, pop, de Seals Pop en Twitter. Y está dibujando un Pichu, Pokémon de la segunda generación, siendo agonizado por un Darkrai, pero hay un Cresselia que lo va a salvar del sufrimiento. Mientras vemos este dibujo, vamos a tocar un tema bastante bonito, porque chavales, déjenme decirles que hay lugares que no aparecen en los mapas, hay ciudades que no constan en ningún censo. Hay reinos que, según algunas leyendas, existen justo debajo de nuestros pies, brillando con una luz que no es del sol. Y amigos, amigas, hay una historia, un rumor, una obsession, que ha viajado por siglos de oído en oído, de libro prohibido en libro prohibido. El día de hoy, en el Emicast, vamos a descender, vamos a apagar las linternas y vamos a caminar un poco hacia el centro del mundo. Porque hay quienes dicen que ahí abajo, en el corazón hueco de la Tierra, existe una civilización avanzada, pacífica y esplendorosa, un lugar que ha recibido el nombre de Agartha. Pero usted estará preguntando, ¿qué es Agartha? Bueno, primero vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué es exactamente Agartha? Bueno, Agartha también escribido como Agartha, Agarthi o Agartha. Es descrita como un reino subterráneo, como una red de ciudades y túneles que se extendería por debajo de la corteza terrestre y conectaba continentes enteros. Y según textos esotéricos, no se trata de una cueva primitiva, sino que es una civilización altamente desarrollada, con una tecnología que supera la nuestra y con una energía ilimitada. También una sociedad basada en la armonía, la sabiduría y la paz. Así que amigos, no se trataba de un infierno subterráneo, no es un refugio de supervivientes, sino que es supuestamente el hogar de una raza de seres iluminados que habrían decidido aislarse de la superficie hace miles de años. Estas personas, cansadas de la guerra, la codicia, la estupidez humana, y dependiendo de la fuente, Agartha es vista como una ciudad, un imperio o incluso hablamos de una dimensión. Y sus habitantes, a veces que son llamados agartianos, serían los descendientes de antiguas civilizaciones perdidas, como los lemurianos, atlantes o quizás algo más antiguo. Pero usted, amigo que está allá en casita, esto suena mucho a una fantasía, ¿verdad? A una película de aventuras de Tintán. Pero lo inquietante es cuántas culturas separadas por océanos y siglos hablan de algo muy parecido. Bien, vamos a desglosar un poco. La palabra Agartha tiene su origen más reconocido en el misticismo oriental. En el budismo tibetano existe la leyenda de Shambhala, un reino oculto en las montañas o bajo ellas, habitado por seres perfectos. Estamos hablando de un lugar que solo puede ser visto por aquellos que tienen el corazón puro, que no han cometido pecados y la mente despierta. Y para muchos estudiosos, Agartha y Shambhala están íntimamente conectados. Shambhala sería la capital espiritual y Agartha, digamos, el imperio físico subterráneo. Pero amistades, en la tradición hindú se habla de los de los nagas, no naigas, de los nagas, que son seres mitad humano, mitad serpiente. Y esas personas vivían en ciudades subterráneas llenas de oro y joyas, que eran llamadas Patala. Así que no, amigos, no son demonios,
sino guardianes de un conocimiento antiguo y poderoso. ¿Y qué creen? Que aquí en Sudamérica, en el país donde yo nací, bueno, nací en Centroamérica, pero yéndonos un poco abajo, los incas y los pueblos andinos tienen leyendas sobre túneles secretos bajo los Andes. Ahí, eh, en la Sociedad de la Nieve, donde se estrelló el avión, a lo mejor ahí había algo oculto, y era conectado con un mundo interior habitado por gigantes y dioses antiguos. ¿Y acaso eso es una coincidencia? Pues los escépticos dicen que sí, pero los místicos dicen que no. Y entonces llegamos al capítulo más turbio de esta historia, que es la obsesión de los nazis. En la década de 1930, la élite de Tercer Reich, particularmente Heinrich Himmler y la sociedad ocultista NRB, patrocinaron expediciones al Tíbet y a la Antártida buscando los accesos a un mundo subterráneo. Ellos creían que allí vivían los ancestros de la raza aria, los hiperbóreos, y que si lograban contactarlos, obtendrían tecnología capaz de ganar la guerra. Hay algunos documentos desclasificados y testimonios que hablan de mapas secretos, de misiones a la Antártida y de la creencia de una base 211 en la tierra de la reina Maud. Entonces la obsesión nazi por el hielo y los túneles no era solo una estrategia, sino que era profundamente esotérica. ¿Y acaso encontraron algo? Pues oficialmente no hay registro de esto, pero hay quienes juran que los nazis no buscaban petróleo ni territorios, sino que buscaban una puerta. Pero bueno, amigos, Agartha no sería lo que es sin sus testigos, y aquí la historia se pone a lo mejor un poco más rara de lo que ya estábamos hablando. Pues uno de los textos fundacionales del mito moderno es el libro El Rey del Mundo, escrito en 1924 por el esoterista francés René Guénon. Guénon, que no era un charlatán, sino pues una persona estudiosa, seria y de tradiciones religiosas. Este libro hablaba de un rey supremo que reinaba en un subterráneo sagrado y que dirigía los destinos espirituales de un mundo desde las sombras. Luego vino otro libro llamado Beasts, Man and God, del explorador polaco Ferdynand Ossendowski, quien en 1922 relató su vida a través de Asia Central tras la Revolución Rusa. Ossendowski afirmó haber oído de labios de monjes mongoles la descripción exacta de Agartha. La describía como una red de túneles, una luz interior y un rey que conocía todos los pensamientos de los hombres. Y bueno, no podemos olvidar a Nicholas Roerich, el pintor y explorador ruso que viajó por el Himalaya en los años 20. Él escribió sobre piedras que vibraban, luces inexplicables en el interior de las montañas y la sensación constante de una presencia oculta. Sus diarios, llenos de misticismo, alimentaron la leyenda de Agartha. Y bueno, luego están las entradas, porque si Agartha existe, pues debe tener puertas, claro, y las leyendas señalan varias. Primero el desierto de Gobi, luego está el monte Shasta en California, también se incluyen las pirámides de Egipto, el Amazonas y por supuesto el Polo Norte y el Polo Sur, porque se dice que en el Polo Norte existe una abertura gigantesca, un agujero que conduce al interior de la Tierra hueca. Y Pop el Focus, tú que estás ahí viéndonos, tú sabes qué es lo más loco de todo esto. Bueno, que hay pilotos e imágenes satelitales que han alimentado este mito hasta la obsesión. Porque bueno, ahora respiremos profundo, tomemos agua, reflexionemos, sentémonos y pensemos y pongamos los pies en el suelo, en el hielo, en lo congelado. Porque para hablar de Agartha hay que hablar de la teoría de la Tierra hueca. Así es, amigos, en el siglo XVII, el astrónomo Edmund Halley, que sí, es el del cometa Halley, propuso seriamente que la Tierra podría ser hueca, con varias esferas concéntricas dentro. Y Edmund no era un loco,
sino que era una hipótesis científica de su tiempo. Y con el tiempo la geología demostró que la Tierra pues no es hueca. Nosotros sabemos gracias a ondas sísmicas que hay un núcleo de hierro y níquel. Y sabemos, por lo que hemos medido, que la densidad del planeta no coincide con la idea de un cascarón vacío. Entonces, ¿esto dice que Agartha es imposible? Wow, 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 no tan rápido, velocista. Aquí es donde la ciencia moderna y las leyendas rozan de una manera inquietante. Porque en las últimas décadas los científicos han descubierto cosas asombrosas sobre el subsuelo y lamentablemente pues no hay ciudades de oro, pero sí hay océanos subterráneos. En 2014, un estudio publicado en Science confirmó que existe un reservorio de agua masivo, 3 veces el volumen de todos los océanos de la superficie, atrapado en un mineral llamado ringwoodita, a unos 600 kilómetros de profundidad. Entonces, pues, nosotros sabemos que hay vida en las profundidades. Los biólogos han encontrado ecosistemas enteros que no dependen de la luz solar, sino de la quimiosíntesis, viviendo a kilómetros bajo la superficie terrestre, en cuevas y fracturas de roca. ¿Y qué creen, chavales, amistades? Que aquí hay algo aún más loco, porque en 2023 científicos de la Universidad de Pekín descubrieron que el núcleo interno de la Tierra se detuvo y cambió su rotación. Y yo sé que esto no tiene nada que ver con Agartha, pero sí es una demostración de que el interior de nuestro planeta no es un lugar muerto y estático, es dinámico, misterioso y mucho menos conocido de lo que creemos. Pero bueno, aquí la pregunta, ¿podría existir una civilización avanzada ahí abajo de la Tierra? Pues, ¿qué creen, amigos? Que no, que la geología nos dice que no. Y bueno, la biología dice que no es imposible que exista vida compleja, pero la imaginación dice como si México fuera a ganar el mundial. ¿Y si sí? Bueno, quizás la pregunta más interesante no es si Agartha existe, sino por qué nos fascina tanto, por qué nos interesa investigar sobre esto. Piensen en esto, vivimos en un mundo ruidoso, lleno de crisis, de noticias terribles, de incertidumbre y miedo. Y de repente alguien susurra que bajo la tierra hay una civilización que lo resolvió todo, que hay un lugar sin guerra, sin pobreza y sin odio. Un reino donde la tecnología sirve a la vida y no al revés. Pues Agartha es el sueño de la salvación externa. Es esta esperanza de que no estamos solos en el caos, de que hay una salida, de que hay ayuda, como una puerta escondida. Por eso es que la leyenda no muere, porque no importa si es literal o simbólica, Agartha funciona como un arquetipo, como un refugio perfecto y se trata pues de una utopía enterrada. Pero hay algo más. La idea de conocimiento oculto, de una sabiduría que pocos guardan, nos atrae porque nos hace sentir que el mundo tiene sentido, que todo está conectado, que alguien está al mando. Los psicólogos lo llaman narrativa de control, porque ante la incertidumbre preferimos creer en una conspiración, a lo mejor en un rey del mundo o esta ciudad secreta, pues antes que aceptar el caos aleatorio de la existencia. Pero bueno, amigos, entonces ustedes preguntan, bueno, chingada, perdón, no se puede decir groserías en este podcast. ¿Existe Agartha? ¿Hay acaso una ciudad brillante bajo el desierto de Gobi o bajo el hielo de la Antártida? ¿Hay acaso un rey que observa el destino de la humanidad desde el trono de cristal? Pues quizás nunca lo sabremos, y quizás eso es lo mejor, porque Agartha nos recuerda algo que los mapas no pueden mostrar, que es el mundo es más profundo de lo que vemos, que bajo la superficie literal y metafóricamente hablando, pues hay océanos, vida y misterio y posibilidades que apenas empezamos a imaginar. Quizás pues Agartha no está en el centro de la Tierra, quizás está en el centro de nuestros corazones. Ah,
Es el lugar interior donde se guarda la sabiduría que no usamos, la paz que no cultivamos y la conexión con algo más grande que no vemos. Tal vez la ciudad subterránea es una metáfora del viaje interior, tal vez son los amigos que hicimos en el camino, tal vez es el descenso a lo profundo, la búsqueda de la luz en la oscuridad. Focas, ¿te gustaría comentar algo? ¿Te gustaría hacer una observación, un comentario, una duda, una pregunta imaginativa que te salga de tu mente y de tu cerebro y quieres solucionar? Wow, sin duda, Agartha es bastante impresionante, ¿eh? Este episodio nos hizo viajar, así que vayan dándole like, compártanlo eh, con sus amigos eh, que les gusta lo desconocido. Bueno, tenemos un mensaje de nuestro amigo Popel Focas que nos dice que quién coño son los lemurianos. Ajá, los lemurianos. Tienes toda la razón, los lemurianos. Sí, 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 ellos los mencioné, pero a lo mejor ustedes no saben quiénes son ellos. Pero bueno, siéntense, siéntense. Agarren su café, su té, su bebida favorita, porque los lemurianos, yo sé que el nombre suena chistoso, pero no son un pueblito que están perdidos en un cerro, en un monte, sino que según la leyenda esotérica son una civilización madre de la humanidad, una raza raíz que se habitó en un continente entero que ya no existe. Y, y pues, como te imaginarás, ese continente pues, se llamaba Lemuria, ¿no? Ah, ay, qué gracioso. Ya, ya, perdonen ustedes, perdonen ustedes. Pero bueno, vamos a remontarnos un poco en la historia y vamos a viajar en el tiempo, ¿no? Porque vamos a hablar del siglo XIX y la historia, pues, nace de a partir de un científico, porque en 1864 el zoólogo británico Philip Sclater, pues él estaba bastante desconcertado por un misterio real, los lémures, que son, pues, primates de ojos enormes que hoy en día solamente encuentras en Madagascar, pero tienen fósiles que aparecían también en la India y en el sudeste asiático. Entonces, ¿cómo era esto posible? Pues Sclater propuso una hipótesis y su hipótesis era que debió existir un puente de tierra o incluso un continente entero, pues que conectaba África, Madagascar e India en el pasado. Y sí, pues lo llamó Lemuria, en honor a los lémures. Pues la ciencia de su época lo tomó como una explicación provisional y luego con la tectónica pues sabemos que se entendió que no hizo falta un continente hundido, sino que entendemos que los continentes se separaron, pero pues el hombre de Lemuria ya se había escapado y ya había caído en la mano de todas aquellas personas esotéricas, místicas. Pero bueno, luego aparece una señora llamada Elena Blavatsky, que es la fundadora de la teosofía y una de las figuras más influyentes del ocultismo moderno. Entonces ella agarró la idea y la convirtió en una cosmología completa. Esta señora sacó un libro llamado La Doctrina Secreta, que salió en el año de 1888, y escribió que los lemurianos fueron la tercera raza raíz de la humanidad. Pero ella se iba un poco más exagerada, a lo loco, y describía a gigantes hermafroditas con un tercer ojo en la frente y que se comunicaban por telepatía. Bueno, Lemuria se describió entonces como un continente enorme en el Océano Pacífico o Índico y fue destruido por cataclismos como terremotos, volcanes y el hundimiento de la Tierra en el mar. Y los sobrevivientes, que son los lemurianos,
y los cuales eran más avanzados espiritualmente, escaparon a cavernas subterráneas y a otros continentes donde fundaron nuevas civilizaciones. Y pues de ahí está el nexo y la conexión con Agartha y también con los atlantes, porque los lemurianos serían como los abuelos de los atlantes, por decirlo de alguna forma, que a su vez serían también los abuelos de algunas culturas humanas antiguas. Y bueno, esto no solamente se quedó en el siglo XIX, sino que la leyenda de Lemuria siguió creciendo y en los años 30, en California, llegó un señor llamado Guy Ballard, que fundó el movimiento Yo Soy. Este señor dijo que en el monte Shasta se escondía una ciudad subterránea de lemurianos supervivientes y de seres de luz que a veces se aparecían a los excursionistas. Pero hasta el día de hoy, pues hay gente que jura y cree haber visto luces extrañas en el monte Shasta y haber sentido la presencia de estos hermanos mayores de la humanidad. Y bueno, yéndonos a la cultura pop y a las pseudociencias, los lemurianos y otras razas han sido vinculados con cristales, la Atlántida, extraterrestres y por supuesto con el interior de la Tierra. Y para muchos los lemurianos no se extinguieron, sino que están escondidos y que viven en ciudades subterráneas como Agartha, esperando el momento preciso para regresar. ¿Y tú qué crees, Popel Focas? ¿Que los lemurianos eran una raza real, una metáfora, un invento de una señora con demasiado tiempo libre e imaginación que ya estaba senil en la menopausia? Ah, tú estuviste ahí. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, entonces los lemurianos existen. Ah, los damumianos. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Este, pues sí, amigos, bastante loco. ¿Y quedó alguna otra pregunta, Pop, que podamos solucionar? Aquí llamamos a un experto en lémures, en agartianos, en atlántidos, en libros esotéricos, en misticismos, o ya nos vamos a la verga. Digo, ya nos retiramos con todo el gusto que tenemos por aquí en este podcast. No decimos groserías. Pero bueno, amigos, gracias por escuchar. Si se han quedado con ganas de más, ya saben, espérense al próximo episodio porque no está grabado. Esto es el Emicast. Nos escuchamos pronto. Y si llegan a ver luces raras en una montaña, salúdenme a los lemurianos. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.